Hoy tenemos mucho para poder compartir, para poder avanzar con respecto a nuestra enseñanza. Con mi madre veníamos en el carro hablando de lo que es la Semana Santa y cómo han cambiado los tiempos. Yo no sé en su país, pero ella, por ejemplo, me contaba que en la época de niña no dejaban a los niños correr en Semana Santa, no los dejaban hacer bulla, no podían saltar, los vestían de color ¿qué? De negro, los vestían durante la Semana Santa. Yo me acuerdo y tengo todavía imágenes de que la música en la radio cambiaba y era pura música clásica, pura música. Y recuerdo a mi abuela andar con un incensario por esa casa, echándole un poco de humo a toda la casa, y los 4 primos que éramos como hermanos bien juntos, detrás de ella y ella echando su incensario, y todo cambiaba en la Semana Santa. Hoy en día la Semana Santa tiene otra connotación, tiene otra cosmovisión. Aquí en los Estados Unidos, dentro de 8 días, los niños van a estar en los parques, en la grama, en el pasto. ¿Qué van a estar haciendo los niños? Buscando huevitos y los conejitos y todo lo que hacen. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Yo en la Biblia no veo conejos, ni veo tampoco niños buscando huevos. Y yo no sé qué relación hay entre, ahora después me explican ustedes por favor, qué relación hay entre los huevos y los conejos, porque hasta donde yo sé, los conejos no nacen de los huevos, pero pues algo de tradición tiene. Y usted ha llegado a la iglesia, ¿y cómo ve la iglesia hoy? Llena de palmas. Claudia ahí sacó una palabra bien palmeada, fue que dijo bien, palmereada. Bueno, el verbo palmarear, yo palmareo, tú palmareas. Es algo diferente, pero nos recuerdan estas palmas muchas cosas, y nos recuerdan la Escritura. Nos recuerdan que un día el Señor iba entrando triunfante a Jerusalén, pero mientras muchos decían, viene el rey, él sabía a qué es lo que venía y por qué estaba entrando a Jerusalén de la manera que lo estaba haciendo. Lo curioso, y es lo que estábamos diciendo, es que los que estaban con las palmas diciéndole Hosana, Hosana, diciendo que el rey viene, Hosana, esa misma gente unos días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces a veces lo bonito que hacemos con la mano derecha lo dañamos con la mano izquierda. A veces lo bonito que hacemos en el templo, venir a cantar y adorar y buscar al Señor, salimos y tenemos un conflicto con la esposa, con los hijos, con el jefe, con alguien, y se nos daña la paz. ¿Sí nos pasa? Sí. Nos pasa, y a veces nos volvemos religiosos de esa manera. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud totalmente diferente. ¿Tienen su Biblia a la mano? A ver, levante su Biblia, los que tienen su Biblia en esta hora. Ve, levante su Biblia. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito! ¿Tienen cuadernos de tomar apuntes? Sí, tiene cuadernos de tomar apuntes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso me alegra en gran manera. Si usted ha podido de pronto empezar ya a conocer un poquitito en estos meses, sabe que me gusta predicar, y es una gracia que Dios me dio para poder, de un pequeño texto o de un texto de la Escritura, poder extraer enseñanzas de conforme a la palabra del Señor. Me gusta esa manera expositiva, me agrada. Pero hay otras formas de predicación. Hay unas predicaciones que son temáticas, por ejemplo, y entonces encontramos grandes hombres de Dios también que buscan un tema, y conforme a ese tema en la Biblia, eso pasan de un lado y para otro, y encuentran en el libro tal, y encuentran en la carta tal, y eso hace unos sermones bien bellos con respecto a lo que es la riqueza. Y hoy voy a estar predicando de esa manera. Vamos a utilizar la Biblia, vamos a leer versículos. No nos vamos a detener en un solo pasaje o en un solo aspecto, sino que vamos a avanzar, porque necesitamos ver la dimensión de este tema que estamos compartiendo, que empezamos hace 8 días, con base a estos días que estamos celebrando de la Semana Santa. A otro le llaman la Semana Mayor. Bueno, para mí todas las semanas deben ser mayores, todas las semanas deben ser santas también. ¿Cuándo dicen amén? Hay gente que tiene más santos algunos días y nosotros no tanto. Yo creo que nosotros debemos de caminar en santidad todos los días de nuestra vida. ¿De qué me sirve a mí celebrar un domingo, o los que guardan el sábado, si al final los viernes se están portando como diablos? Así no es la cosa, así no es la cosa. Entonces,
empezamos a hablar de este tema mucho más que un madero. Ya usted tiene ahí su imagen, es lo que empezamos a ver y nos propusimos mirar este tema de la crucifixión mucho más allá de lo que la religión, de lo que la tradición nos ha enseñado, y queremos mirar todo el trasfondo y toda la importancia que a nivel teológico, a nivel doctrinal, a nivel práctico, sobre todo a nivel espiritual, se rompe con ese sacrificio de Cristo. Quiero recordarle que la crucifixión, aunque fue un método de tortura y de muerte que nació en el imperio persa muchos años antes, el imperio romano es el que lo pone como mayor práctica, y el imperio romano condena con esta sentencia a todo aquel que empezaba a levantarse contra el gobierno, que opinaba en contra del gobierno, que se sublevaba, todo aquel que quería hacerle oposición al gobierno, le estaba esperando ese tipo de sacrificio entre tantos que había. Y hubo mucha gente, miles de personas que murieron bajo esa tortura de la crucifixión. Y aprovecho para animarle para que dentro de 8 días usted no falte, porque vamos a ver el proceso de la cruz, de la crucifixión, desde la perspectiva médica, desde la perspectiva científica, desde la perspectiva fisiológica y aún histórica. Y para eso va a venir el doctor Luis Prato, nos va a acompañar y nos va a dar ese tema como médico. Y él tiene una habilidad, y es que él es médico, conoce mucho, pero le gusta desarrollar esto en temas que podamos entender. Porque es que a veces uno va donde los médicos, y los médicos, uno le pregunta: doctor, ¿qué es lo que tengo? Y empieza a sacar esos médicos sacan unos términos raros y hablan de ciertos conceptos y unas cosas, y uno dice: ¿y eso qué es? Por ejemplo, dice: usted tiene una cefalea crónica. Y si usted no sabe lo que es una cefalea crónica, usted se imagina, eso es gravísimo, eso es terrible. Una cefalea, ¿usted sabe lo que es una cefalea? Un dolor de cabeza. Entonces, claro, y cuando es crónico, bueno, todo eso nos va a hablar el doctor desde la perspectiva médica. Nosotros vamos a hablar hoy desde el punto de vista doctrinal. Ahora, ¿qué fue lo que hizo de diferencia? Que la cruz de Jesús haya sido diferente con la cruz de otros cientos de personas. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y entonces hace 8 días empezamos a hablar de los logros de Jesús en la cruz. Y dijimos que esos logros iban a ser ¿cuántos? ¿Íbamos a nombrar? 3. Muy bien. El primero es que Jesús destruyó el dominio y la tiranía del diablo. El segundo que nosotros registramos fue que Jesús quitó la brecha entre los pecadores y el Dios Santo. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Y lo último que vamos a ver es que Jesús se convirtió en un compañero, en aquel que está a nuestro lado, para podernos ayudar y sostener, fortalecer, guiar y acompañar en los tiempos de prueba. Yo quiero preguntarle: ¿será que en estos tiempos estamos siendo probados? ¿Será que en estos tiempos la fe de muchos va a ser probada? Y recuerda el tema de la fe que nombramos y dijimos que hay sistemas que se están levantando, y va a haber un tiempo donde el Señor va a mirar a la tierra y va a decir: ¿será que en los últimos tiempos hallará fe en la tierra? Y aquí es donde vamos a enlazar las enseñanzas que tuvimos previas y ahora con este tema del mensaje de la cruz. Vamos entonces a hablar de este segundo punto, que es lo que nos compete para ingresar allí, y es acerca de lo que hizo el Señor al romper, y ahí dice: quitar la brecha entre los pecadores. Diga conmigo: quitar. ¿Sabe? Jesús quitó, Jesús anuló, Jesús derogó, Jesús canceló, Jesús retiró, Jesús eliminó, Jesús cortó, y otra palabra, Jesús erradicó esa gran distancia que había entre los seres humanos todos, que todos somos pecadores. Diga conmigo: Jesús la quitó. ¿Y por qué le digo este énfasis? Porque usted ya va a entender a dónde queremos llegar esto. Si yo utilizo esa palabra quitar y lo miro desde la perspectiva de los términos legales, como lo utilizan los abogados,
ellos utilizarían las expresiones derogó. ¿Usted ha escuchado la palabra derogar? Derogar. Eso significa abolir, significa perdonar y significa condonar. Y utilizo estos términos legales porque es que vamos a hablar de algo que pesaba en contra de nosotros como pecadores y que hay que mirarlo desde la perspectiva legal para poder entender el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús quitó? Quitó una brecha de que estoy colocando allí. Yo hubiera podido colocar la palabra, quitó la grieta, quitó la ranura. Otro sinónimo para brecha, para ranura, para grieta, ¿cuál podría ser? La separación. Imagínese usted un gran barranco. Usted llegaba en algún momento a pasear en el campo y llega un momento donde se acaba el camino y dice, ay no, necesito pasar para el otro lado, pero no hay forma. Usted ha llegado ¿me entiende esa imagen? Eso es lo que queremos nosotros a llegar, donde uno ha caminado en la vida, pero llega un momento donde llega hasta cierto punto y ahí ya no puede seguir. No hay posibilidad humana, no hay posibilidad física o a nuestro alcance. A esa es la imagen que queremos llegar a un barranco, llegar a un despeñadero, a esa separación que había entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. A ese punto es lo que queremos llegar. Y entonces quiero que usted se recuerde a lo que dice la Biblia, y usted conoce el texto y hágalo también a Génesis capítulo 3, por favor. Usted que tiene su Biblia, le dije que íbamos a trabajar bastante la Biblia hoy. Abra en Génesis capítulo 3. En el capítulo 3 de Génesis encontramos cómo el hombre peca. Y quiero que usted mire algo tan relevante. ¿Me permite un momentito su Biblia, mi hermana Mari? Si yo miro la Biblia y me voy a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, me encuentro que cuánto papel, cuánta tinta, cuánto de la Biblia se gasta para el capítulo 1 y 2. ¿Cuánto hay? Una página. Y de pronto una página y media. En algunas Biblias sí está muy grande la Biblia, la letra. Pero mire todo lo que hay en la Biblia que usted tiene. Cuando yo miro el plan de Dios, la comunión con Dios, la cercanía de Dios, el hombre y Dios unidos, ¿en dónde está? Una sola página. Pero después del capítulo 3, mire todo lo que le ha costado al Padre, al Dios Todopoderoso, tratar al ser humano para que el ser humano entienda el propósito por el cual fue creado. Si no hubiéramos cometido el error del capítulo 3, la Biblia hubiera sido una sola página. La palabra de Dios hubiera sido una sola página. Pero como la embarramos, diga conmigo, la embarramos. ¿Sabe por qué la embarramos nosotros? Ese término lo conocen en su país. En Colombia es muy común esa palabra, embarrar. ¿Por qué nosotros los seres humanos la embarramos tanto? Por una razón. Porque somos de barro. Porque somos de barro. Eso es un chiste malo, pero capítulo 3, verso 24. Verso 24. Y entonces usted tiene el versículo aquí, yo estoy leyendo aquí Reina Valera, y dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. ¿Y qué puso allí? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces voy a ver que el hombre falla, el hombre peca, y ahora Dios no quiere que el hombre tenga acceso al árbol de vida, que si usted conoce la escritura, va a ver que eso es una tipología de quién, es un símbolo de quién, a quién se le conoce como el árbol de vida. A Jesús, que es el único medio de salvación para el ser humano. Pero el mismo Dios ahora está creando una barrera, diga conmigo, una barrera. El hombre entonces se encuentra con una distancia, con una brecha, con un obstáculo puesto por quién, por el mismo quién, por el mismo Dios, no porque Dios haya querido tener la brecha, no, sino es que por causa de nuestras acciones como seres humanos, entonces Dios pone una brecha entre Dios y los pecadores.
Ahí está esa gran barrera. Y entonces el apóstol Pablo, que es consciente de esta situación en la cual el ser humano está frente a Dios, cuando ve al hombre, que el hombre ha querido desde muchos aspectos querer acercarse a ese árbol de vida, y el hombre ha querido acercarse a Dios, el hombre ha querido acercarse hacia las cosas santas, a lo que es de Dios, porque entendemos que nosotros somos creados por un Dios, somos seres espirituales y que indudablemente necesitamos de Dios. Yo no sé usted, pero yo necesito de Dios. Y el hombre entonces ha querido utilizar varios métodos, varias formas para cerrar esas brechas, para quitar la brecha. El hombre ha querido sanar esa grieta, pavimentar restaurar esa brecha. El hombre ha querido colocar puentes, el hombre ha querido colocar facilidades, ha inventado diferentes métodos para poder alcanzar nuevamente las cosas de Dios. Y entonces ha creado muchas cosas. El hombre ha creado muchas obras. Y entonces empiezan a decirnos cosas. Para alcanzar a Dios hay que hacer esto. ¿Qué ha creado el hombre? El hombre ha creado muchas acciones. Y dice, mire, para alcanzar a Dios hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer aquello. El hombre ha creado muchos ritos para querer alcanzar a Dios y saltar esa brecha. El hombre ha creado diferentes sacrificios. Y entonces, no solamente sacrificios y ritos, sino que también hay actos. Y cuando esos ritos y esos actos se comienzan a fomentar y a hacer frecuentemente, eso lleva a que los seres humanos desarrollemos diferentes cultos. Cuando algo se hace repetitivo, eso se convierte en una cultura. De ahí viene la palabra cultos. De todas las acciones, de todos los mecanismos, todo lo que el ser humano que hace de manera repetida una y otra vez, eso habla de una cultura. El hombre ha querido entonces, además de eso, poder hacer y levantar diferentes religiones. El hombre ha querido crear diferentes filosofías, dogmas, doctrinas, pensamientos, para querer cerrar esa brecha y tener acceso nuevamente a las cosas de ¿quién? De Dios. En otras palabras, diga conmigo, el hombre ha creado muchos sistemas. Y ahora entiende entonces cómo podríamos unir todo lo que estuvimos hablando de esa fe que rompe todos esos sistemas que los seres humanos hemos creado. ¿Se acuerda de esos temas? Y eso podríamos seguir hablando mucho más. Pero hay una imagen que yo quiero mostrársela porque se la representa a usted muy bien. Esa imagen que usted está viendo allí es una pintura famosísima. Cuando usted vaya a la Capilla Sixtina en Roma, algún día quisiera usted ir allá. Si usted mira el techo, va a ver unas obras de arte pintadas por un personaje llamado Miguel Ángel. Y entre esas obras está esta. Y de esta obra él plasma ahí no solamente la creación, sino que usted le quisiera mostrarle no solamente que a este lado va a encontrar a Adán y a este lado va a encontrar a Dios. Y si usted nota muy bien, esto que está ahí en esta forma, dice, ¿por qué Miguel Ángel pintó esto con esta forma así? Si usted mira esto, ¿usted a qué le parecería? Y hay ángeles y todo. ¿Eso tiene forma de qué? De cerebro. Y entonces ahí tácitamente Miguel Ángel, cuando explica su obra, está mostrando cómo a través del pensamiento de Dios, que no es comprendido, el hombre trata de conocer los pensamientos de Dios. Pero nota lo siguiente, es lo que me interesa de esta obra, porque yo no vengo a hablar de arte ahorita. Quiero que usted note lo que está viendo allí. Ahí se me voy a ampliar. Si nota las dos, ¿qué? ¿Y qué hay entre las dos manos? Una brecha. Y hoy vamos a hablar de esa brecha. Todo lo que vamos a ver se centra en ese punto de la brecha. Porque es que el hombre ha querido tener buenas intenciones para volver a Dios. Ahora, ¿quién quisiera preguntarle? ¿Quién no quiere volver a Dios? ¿Quién no quiere reconciliarse con Dios? ¿Quién de nosotros no quisiera? El hombre quiere. Ahora, que el hombre se ha vuelto tan obstinado y dice, no existe Dios, yo soy el Dios.
Eso es otra cosa. Pero el hombre ha querido, anhela, desea saber y ser consciente de la trascendencia de ese Dios que tiene. Y el hombre ha olvidado que fue el mismo Dios el que puso esa brecha. El hombre no lo ha podido comprender. Que además de la brecha hay unos querubines. Y que además de querubines hay una espada que encendida, dando vueltas allí. Y entonces el hombre ha olvidado que Dios puso unos guardias, que puso todo ese estacionamiento. Y si Dios es el que crea la brecha, yo creo que es Dios el que tiene la llave. En otras palabras, es Dios el que tiene la solución. ¿Cuántos decimos amén? La solución no la tenemos los seres humanos, no la tenemos los hombres. Entonces Pablo, que es un gran pensador, Pablo, que analiza muy bien las cosas. Pablo es un personaje fabuloso para entender. Pablo, que es un hombre que nos dice la Biblia que él, por ritos, por religión, por tradición, por todo lo que dijimos al comienzo, ese hombre que había sido tan religioso, ahora va a tener que tener un conflicto en su mente, y va a tener un conflicto en su corazón, y va a tener un conflicto en su espíritu, porque la Biblia dice que él era fariseo ¿de qué? De fariseos. O sea, él no era cualquier religioso, él era de los mejores. Él no leía la Biblia, él la conocía, la ley, la Torá, él la estudiaba, la enseñaba, era un erudito, no era cualquiera. Pablo nos dice en la Escritura que él fue criado a los pies de Gamaliel y fue un hombre que le enseñó, le instruyó, y ser discípulo de Gamaliel era decir, es ser discípulo de uno de los mejores maestros que había con respecto a la Escritura. Y entonces Pablo tiene que entonces luchar en su interior, y en medio de ese conflicto que tiene, por ahí alrededor de los años 60 y 70, en la primera vez que él está impreso, él empieza a pensar en el caos de la cruz. Diga conmigo, el caos de la cruz. ¿Por qué le he puesto el nombre el caos de la cruz? Usted va ahora a entender por qué. Cuando nosotros vamos a ver la carta a Colosenses, abra su Biblia, la carta a Colosenses, ya no hay el capítulo. Usted debe entender que, como su nombre lo dice, carta a los Colosenses. Muchos predicadores a veces decimos malos términos, decimos carta de Colosenses, abra su Biblia a la carta de los Filipenses. No, los Colosenses no escribieron ninguna carta, los Filipenses tampoco escribieron, carta de Romanos tampoco, los romanos no escribieron ninguna carta. Esas cartas las escribió Pablo a ciertas iglesias. Entonces lo correcto es decir, las cartas de Pablo a los Colosenses o a los Filipenses. Cuando Pablo escribe esa carta, empieza a escribir ese correo electrónico, empieza a desarrollar ese mensaje de texto. Cuando Pablo quiere dirigirse a ese pueblo de Colosas, se da cuenta que los colosenses eran un pueblo muy religioso, eran un pueblo experto y conocía de muchos ritos, tanto seculares como ritos judíos. Y Pablo está escribiendo primero a los creyentes judíos, que para ellos era normal por años, eso estaba en el ADN, estaba en las venas, el celebrar todo ese poco de ritos, el celebrar todo lo que es la ley y todo lo que estaba allí escrito. Pero ahora Pablo está pensando, y quiero que usted piense en los primeros años de la iglesia, no como usted y yo pensamos hoy en día. Usted lee la Biblia y la entiende, la comprende. Para usted el sacrificio de Cristo tiene una perspectiva muy diferente. Pero para los judíos de ese tiempo eso fue un caos, fue un problema, un buen problema, un santo problema. ¿Y por qué problema? Porque ellos están acostumbrados a unos actos, a unos hábitos, a unas cosas. Y Pablo, pensando en ello, recibe una revelación entre tantas. Y ahora Pablo va a poder expresar
lo que hay detrás de todo ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y yo creo que si Pablo estaba en momentos de tribulación, yo creo que cada vez que usted y yo, el ser humano, está en tiempos de tribulación, Dios habla. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos estamos pasando por momentos de dificultad? Si usted está pasando por momentos de dificultad, quiero animarle a que esté atento, porque Dios a usted le va a hablar. Dios va a actuar. Si usted está pasando por algún momento de dificultad, Dios va a aparecer y va a hacer algo para su vida. ¿Cuántos decimos amén? Y Dios, en medio de las prisiones, en medio de las grandes preguntas que tengamos de la vida, si disponemos con nuestro corazón y con humildad a escuchar de Dios, Dios siempre nos va a mostrar la respuesta. Y entonces, en medio de ese pensamiento, dice: yo he sido formado, yo sé de ley, yo sé de escritura, yo sé de... Y ahora se me presentó alguien, y entonces fui confrontado, y me está llamando alguien al que yo perseguí, y ahora me está poniendo a predicar un mensaje que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hago para darme a entender? Y entonces ahí donde Pablo escribe la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 13 y 14, dice el versículo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, le está hablando a gente que no eran judíos, que no tenían el hábito de la circuncisión. Usted conoce que esos eran los hábitos que tenían todos los judíos apenas nacían. A los 8 días llegaban y circuncisión. Y todo niño, todo joven, todo varón, cuando se levanta en las mañanas, una de las primeras cosas que hacemos los seres humanos cuando nos levantamos es ir ¿a dónde? Al baño. Así que todo judío, todo hebreo, cuando iba al baño temprano en la mañana, lo primero que veía es que tenía un pacto. Diga conmigo, un pacto. Había un pacto entre Dios y ese pueblo. Pero le está diciendo a los colosenses: ustedes no son judíos, ustedes no son hebreos, ustedes son incircuncisos, son gentiles. Pero entonces él empieza a hablar: pero sin embargo, aunque ustedes no estaban bajo el pacto de los hebreos, de la circuncisión, el pacto de Abraham, ustedes estaban muertos en delitos y en pecados. Así como usted y yo, todos los seres humanos estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces, y dice que Él os dio vida juntamente con Él. ¿Quién es ese Él? Jesús. Él nos dio vida juntamente con Él. Antes, ¿cómo estábamos nosotros? Y ahora, ¿cómo estamos? Vivos, con vida, muy bien. Ahora, vamos a mirar eso con detalle. Y el verso 14 dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Qué había en medio entre el hombre y Dios? ¿Qué había? Una brecha. Ahora, entremos un poquito en esto, porque la palabra que está allí, y dice, termino leyendo por respeto al texto, vamos a terminar el verso, y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en. La palabra griega que Pablo está utilizando ahí para la palabra anular, que está en el verso 14, es la palabra griega exeleifo. Y esa palabra significa untar. Es decir, el término viene de la expresión que alguien ha estado llorando, tiene lágrimas, y se acerca a alguien y con su dedo o con un pañuelo viene y le unta, le quita, le seca la expresión de su dolor. Esa es la palabra, la expresión que está utilizando Pablo. Que usted y yo nos podemos secar las lágrimas, pero no es suficiente. Que es necesario que venga alguien y nos seque las lágrimas. Y esa es la expresión figurativa
de perdonar, de quitar. Diga conmigo otra vez, quitar el pecado. Recuerde que usted que en la ley, aunque los judíos y los hebreos y todo eran buenos haciendo ritos y sacrificios y llevando corderos y haciendo todo eso, toda esa sangre que se derramaba solamente cubría, pero no quitaba. No quitaba, diga conmigo, cubría, pero no quitaba. Pero Pablo está utilizando otra palabra, y la palabra acta. Y la palabra acta que está ahí en el griego es la palabra griega xerografón. Y esa palabra habla de un manuscrito legal. Por eso yo ahorita utilicé términos que utilizan los abogados, porque eso es hablar términos de derecho, de leyes. Es un término legal. Es un manuscrito legal que se hacía a mano. Ahí, lógicamente, en ese tiempo no había ni máquina de escribir, mucho menos impresoras. Pero habla de un trabajo que tenían que hacer los escritores legales. Y yo no sé si usted ha leído esos contratos que hacen los abogados. Eso uno lo lee y empieza uno, pero lo pasa por encima porque uno no entiende esos términos. Uno no entiende. A mí me trajeron el de la personería, el de la iglesia que tenemos. Está en inglés, empezando por eso. Ay, pero hay unas palabras más raras que si no entiendo en español, en inglés, ¿cómo era? Entonces, como la gente en común no somos capaces de interpretar esa acta, los únicos que pudieran interpretar son los que conocen los términos. En otras palabras, hay un acta que nosotros como seres humanos no somos capaces de entender y comprender, pero solamente si tenemos la mente de aquel que hizo la brecha, que puso los querubines, que puso las condiciones, si llegamos a entender eso, ahí sí vamos a ver la importancia de lo que es esa acta que había contra nosotros. Y esa acta que está ahí, está hablando el apóstol Pablo, eso solamente tiene solución de parte de Dios. Pero entonces Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, recuerde que Pablo está preso, está con su mente dando vueltas y vueltas y pensando cómo es esto de la ley, cómo es esto de los sacrificios, cómo es esto de la religión, cómo es esto que apareció un Cristo y hay un muerto que resucitó, y cómo es esto del mensaje, y nosotros estamos acostumbrados a un mensaje aquí de ley, pero aquí hay un mensaje que él dio y un evangelio. Él está en un caos. Y ahí entonces por inspiración viene el Espíritu de Dios a hablar y le pone la palabra airo, que es la palabra griega para quitar. Una cosa es anular y otra cosa es quitar. Para nosotros es casi lo mismo, pero resulta que en términos jurídicos los abogados son buenos y los casos se ganan es cuando alguien sabe interpretar bien la ley. ¿Sí nota eso? La ley está ahí, pero hay gente que no la entiende, y menos si no la aplica. El habilidoso que quedó libre y dice, pero ¿cómo salió libre si es un sinvergüenza? Se evadió impuestos, pero se hizo esto, se hizo... Pablo nos está haciendo diferencia entre dos palabras que para nosotros son similares, pero no lo son. Una cosa es anular y otra cosa es quitar, que es la palabra con la cual empezamos. ¿Y sabe de dónde viene este término? Se lo voy a explicar porque me gustó cuando empecé a investigar sobre esto. Me metí al griego. Y este es un verbo primario que significa levantar. Y dije, ¿pero eso qué significa? Y me pongo a investigar. Y resulta que ese término se utilizaba figuradamente cuando el capitán de la nave, que es el que manda, el duro de la nave, él es el que dice, ¡a babor! ¿Y qué hace todo el mundo? ¡A babor! Si él dice a estibor, todo el mundo pone. El capitán es el que manda. Ahora, cuando el capitán daba órdenes y daba directrices, él podía llegar y decir, levantar anclas. ¿Y eso qué significaba? ¿Que todo el mundo qué? Esa es la palabra que él utilizaba. Airó. El capitán decía, airó, significa levantar. ¿Pero que levantar qué? Un ancla. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque es la voz del capitán que se da encubierta, pero que tiene un efecto allá en el fondo.
Ya empieza a captar. Ahora lo que nos está diciendo el Señor es que hay una orden que se dio en los cielos, pero tiene un efecto ¿a dónde? Esa es la figura que empieza el apóstol a enseñarnos, de que hubo algo que se está refiriendo a nosotros con respecto a la obra de la cruz. Diga conmigo, las órdenes que se dan en el cielo tienen efectos en el fondo. Ahora, yo no soy experto en hebreo y en griego, pero si Dios me llamó al ministerio a predicar, no es para que yo venga aquí a entretenerlos y hacerle chistes no, tengo una gran responsabilidad, y para eso Dios me llama a investigar un poquito, a aprender, a no leer por leer, a no predicar por predicar. Resulta que esta palabra que está ahí en el griego, aido, tiene una palabra similar en el hebreo, que es la que se utilizaba en el Antiguo Testamento, y es la palabra hebrea navash. Y esta no la voy a decir toda. El hebreo y el griego tienen una riqueza en cuanto a sus palabras. Nosotros somos muy escuetos, el inglés es muy práctico, el español a veces es muy complicado porque una palabra puede tener diferentes significados, pero el griego y el hebreo, eso sí es mucho más. Una palabra puede significar muchas cosas. Esa palabra navash significa aceptar, avanzar, levantarse, la que hablamos ahora en el griego. Sufrir para soportar significa quemar. Diga conmigo, quemar. ¿Usted alguna vez ha necesitado tomar un documento y que no quede rastro del documento? ¿Qué es lo mejor que hace la gente cuando quiere anular los decretos? Quemarlos. Porque hay gente que hasta llegan y lo doblan así y lo parten y lo meten en la basura, y en la basura le encuentran la evidencia. Ahora, yo no estoy dando estrategias para que usted sea evasor y no le estoy diciendo esto, pero sí quiero que conozca, porque es que hay otros que también lo meten a la máquina, sabes que rompen papel. Aquí hay mucha máquina que rompe el papel, pero hay gente tan pilla que arman de eso y encuentran evidencias. Pero la figura que está utilizando aquí Pablo es agarrar un papel y la palabra acta que había un acta que estaba con nosotros, y aprovecho para decirle esto, lo va a ver usted más adelante en una imagen. En el tiempo de los romanos, cuando el reo era sentenciado a muerte, cuando él estaba preso en la cárcel, en la puerta de la cárcel a un lado colocaban una tabla donde colocaban los delitos por los cuales ese personaje estaba ahí preso. Y cuando el reo iba rumbo a su sentencia, esa tabla con todos los delitos, se había violado, lo que haya hecho, el delito que ha cometido, lo acompañaba, y en el momento que el reo moría, de la forma que fuera sentenciado a muerte, en el momento que moría, los soldados llegaban y agarraban esa tabla y ¡pras!, la rompían. ¿Eso qué significaba? Que ya había pagado por los delitos. Se rompía. A Cristo, cuando muere, le colocan un letrero, ¿recuerda? Sí. El letrero que la religión dice ahí en la cruz. ¿Qué letra dice? ¿Qué palabra lee usted? ¿Qué lee ahí? ¿Qué lee usted en los crucifijos, en las iglesias, y en la tradición que nos enseñó? El rey de los judíos. Esa es ya la interpretación, pero uno lee en INRI. ¿Usted ha leído INRI? Hay una cantidad de INRI. Bueno, esa es una transliteración en el latín de lo que el pastor David nos está diciendo. La Biblia dice que ahí le colocaron el delito por el cual él fue sentenciado. Él no fue sentenciado por ser rebelde. Él no fue sentenciado por ser maestro religioso, líder religioso. Él fue sentenciado porque cuando fue a la sentencia le dijeron: ¡ay, entonces pues, dice que usted es el rey de los judíos! Usted dice que es el Hijo de Dios. Y digo: tú lo has dicho, yo no. Esa fue la sentencia que hizo que el imperio romano dijera: este ya es digno de muerte, ya, hay que. Y los judíos decían: hay que condenarlo porque es que él dijo que es el Hijo de Dios. ¿Cómo le ocurre que es el Mesías? ¿Cómo decir? Por esa fue la sentencia de Cristo. Pero la suya y la mía
nosotros no hay un INRI. En nosotros la sentencia que teníamos era pecado. Diga conmigo pecado. Quiero decirle, apreciado hermano, para avanzar, porque necesito avanzar, que el principal y más grande problema que tenemos nosotros los seres humanos, esto incluye cristianos y no cristianos, pero el más grande problema que tenemos los seres humanos, y el único problema que nosotros los seres humanos tenemos, no se llama Satanás. Dígale a tu hermano que está a tu lado: el diablo no es tu mayor problema. Y hay personas que son felices. Todo el diablo, todo le echa la culpa al diablo. Ve diablos por todo lado, demonios por todo lado, guerra espiritual por todo lado. Y el mayor problema del ser humano no es Satanás. El mayor problema del ser humano somos nosotros mismos. Y yo soy el mayor problema de Daniel Zambrano. Yo. No son agentes externos. Incluso yo quiero decirle que si el diablo no estuviera dentro de la escena de mi vida, aún así yo tendría un grave y un serio problema. ¿Y cuál es ese problema que Daniel Zambrano tiene? Se llama mi naturaleza pecaminosa, mis acciones malvadas. Así el diablo no interfiere. El predicador, el pastor presbiteriano James Boyce, él cuenta el testimonio de una niña llamada Mary Ann, dos nombres, Mary Ann. Y la mamá llega y la llama y le dice, porque es que la niña peleó con su hermanita, y llegó y la mechoneó, y después llegó y ¡pim!, le pegó en las piernas, le dio las canillas aquí en las espinillas. Y entonces la mamá la llama y le dice: Mary Ann, ¿cómo es posible que usted dejó que el diablo le dañara el corazón y le mechoneara a su hermanita y le pegara a su hermanita? ¿Cómo es posible que hizo eso? ¿Por qué le mechoneó? ¿Por qué le pateó? ¿Sabe qué respondió la niña? Dijo: pues la verdad, sí, el diablo me tentó para mechonear a mi hermana, pero la idea de pegar en las espinillas de las piernas fue idea mía. ¿Por qué le hago esto? Porque es que muchos de nosotros, a nuestras acciones, a nuestras responsabilidades, se la echamos a otros. Que el diablo me tentó, que el diablo me hizo. No, hay cosas que nosotros, por nuestra propia naturaleza de pecado, y nosotros tenemos que ser responsables. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, el Señor dice en Romanos, usted conoce muy bien la carta de los Romanos, en el capítulo 6, verso 23. Ese texto dice: porque la paga, el precio, la recompensa del pecado es ¿qué? Muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿cuál es? Pero entiende. Ay, entonces, y la palabra que aparece ahí, muerte, tengo que mirarla también, porque en el hebreo la palabra mavet significa muerte, pestilencia y ruina. Tres definiciones para la palabra en hebreo. En el griego la palabra significa muerte, significa final, acabado final, no hay más posibilidad, final. Sin embargo, cuando ya traducimos al latín para hablar en español, en latín la palabra mortis tiene muchos significados. Una de ellas es la cesación o el final de la vida, pero bueno, ahí vienen los términos de función, y fallecimiento, deceso y otras palabras que vienen allí. Pero la segunda definición fue la que me llamó la atención, porque esa palabra muerte en latín, en el pensamiento tradicional, significa separación del cuerpo, separación del alma. ¿Qué significa muerte? Diga, brecha. Separación es una brecha. Por eso cuando Dios le dijo a Adán: el día que ustedes coman del árbol, desde ese momento ustedes van a, pregunto, ¿murieron? Físicamente quedaron vivos, muy vivos, y poblaron la tierra, pero espiritualmente estaban
separados. Ahora entienden lo que empezamos a leer en Colosenses cuando decía: usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sigo avanzando. La pregunta que yo quisiera hacerles ahora, para que pensemos en este momento, es: ¿por qué Dios odia tanto el pecado? Y cuando yo estaba sentado aquí sacando mis notas y haciendo mis diapositivas y todo, me acerqué a Ana Michelle, a mi hija, y le dije: amor, ¿tú por qué crees que Dios odia tanto el pecado? Porque Dios no quiere el pecado. Su respuesta me satisfizo. Dije: wow, mi hija tiene conceptos, tiene conocimiento, tiene fundamento. Pero ¿sabe que hay mucha gente que no sabe por qué Dios odia tanto el pecado? No, además hay gente que dice: no, Dios es amor. Y entonces por ahí aparecen ciertos libros y dicen: no, a la comunidad hay que amarles y hay que tolerarles y hay que aceptarles, porque el mensaje de la cruz es un mensaje de amor. Y suena bonito hasta cierto punto. Pero para que haya un mensaje de cruz, tiene que haber alguien que haya ido a la cruz. Y entre tantas cruces hubo una que era diferente. Y es la cruz de Jesús. 3 cosas para que usted apunte. No me voy a detener esto porque ahí sí me extiendo. Pero por tres razones son por las cuales Dios odia el pecado. La primera de ellas es porque el pecado ofende la santidad de Dios. El pecado número 2 viola la justicia de Dios. Y número 3, el pecado provoca y le puso usted una imagencita de chiquitica, la que utilizan los jueces cuando dicen ¡pah! El pecado ofende la santidad de Dios. El pecado viola la justicia de Dios. Y el pecado provoca su ira. Entonces, apreciados hermanos, a menos que el pecado sea tratado como debe ser tratado, nunca nosotros podemos rectificarnos frente a un Dios santo. Y escuché a la hermana ahorita decir: pero también es fuego consumidor. Y nos gusta mucho hablar del amor de Dios, pero muy poco predicamos de la ira de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el problema no es cómo hago yo para separarme, para alejarme de Satanás y de sus obras, sino cómo es que yo debo de acercarme a Dios para ser aceptados por Él. Y es diferente. Yo respeto a los que hablan tanto del diablo y ven sombras por todo lado, y el diablo por aquí, el diablo por aquí. Y hay muchos predicadores que le hablan tanto a la gente: el diablo, que la gente empieza: el diablo. Y uno lo llama a la cruz y dicen: sí, rápido, la cruz. Es que el diablo, la condenación, el diablo, la cruz. Yo necesito rápido. Pero vienen a la cruz más por miedo al diablo y a la condenación y a todo eso, que por la conciencia de la obra y el sacrificio de Cristo. Hay gente que acepta más los actos religiosos para sentirse bien con ellos mismos que no entender el por qué es que somos lo que somos. Entonces, cuando yo soy consciente de estas cosas y me doy cuenta que el ser humano no es capaz, es imposible para el ser humano satisfacer esa gran brecha que separó al hombre de Dios por causa de su pecado. El hombre necesita tener conciencia entonces que necesita a alguien que, número 1, pueda interponerse entre Dios y los hombres. Necesita de alguien que pueda cerrar, anular y quitar la brecha, y que además de eso pueda cubrir nuestras culpas.
Y ante esta gran necesidad, vuelve y aparece Jesús como la respuesta. Carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 17. Yo le dije que íbamos a caminar por la Biblia, por algunas páginas. Dice el escritor a los Hebreos: por lo cual, ese personaje que debía cubrir esas necesidades del ser humano, debía ser en todo, diga conmigo, en todo. Más fuerte, dígalo, en todo. ¿Cómo tenía que ser ese personaje? En todo que semejante, muy bien, gracias, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, para poder ayudar a toda la humanidad a cerrar esa brecha, a anular, diga conmigo, quitar. Ya vas a entender. Y no importa si me extiendo después. Próximo domingo va a estar aquí el pastor, el doctor Luis. El siguiente domingo va a estar nuestro pastor David Moore en la sede del Señor, primero domingo del mes. Pero si usted acepta, seguimos desglosando este tema. Si le interesa, o lo dejamos hasta allí. Porque es que aquí hay mucha más riqueza para tener nosotros conciencia. Que ser cristiano no es venir un domingo a la iglesia. Ser cristiano no es contar uno que otro carito, un corito, canción. Es tener conciencia del sacrificio de aquel que nos hizo a nosotros cristianos y sus hijos. Solo déjame terminar con esto. La Biblia nos está enseñando a través de este pasaje que Jesús se hizo completamente como nosotros. Él se unió a nuestra vil humanidad. Se hizo hombre para ser considerado también responsable por los pecados de la humanidad. Eso es lo que nos está diciendo. Que no fue alguien aparte, no fue un Dios sobrenatural o un personaje, un ser totalmente espiritual diferente, no. Se hizo igualito. Jesús sumergió en esa condición para representarnos, número uno, como un sacerdote delante de Dios, pero también como un sacrificio para pagar el pecado. Aleluya. El Dios Santo se hace hombre, y siendo tan Dios y siendo tan hombre, lo hacía en la condición de poder estar en medio de la humanidad para poder cerrar la brecha. No había otra forma. Es en la cruz entonces donde Jesús se une a los hombres, y los hombres se unen a Dios. Aleluya. El que no conoció pecado, ¿quién? Jesús. Se hizo por nosotros, se hizo ¿qué? Pecado. ¿Qué pasó en la cruz? 5 cosas y que termino. En la cruz, número 1, Jesús tomó nuestra culpa. Número 2, Jesús tomó nuestra. Número 3, sufrió la pena ¿qué? Y número 4, Jesús hizo expiación por nosotros. Ahora mire las palabras que le puse en mayúscula. Así se las quise poner. Nuestra, merecíamos, debíamos, nuestras. Eso no es obra del diablo. Eso son obras nuestra responsabilidad. Esa es. Déjeme terminar entonces con esto. Todavía estoy en el tiempo, gracias a Dios. Sí. Es que Claudita profetizó, ella dijo al comienzo: póngase de pie un momentico, hermanos, porque ustedes van a pasar largo tiempo sentados. No, ella fue la que dijo, usted no. Ella dijo: hermanos, pónganse un momentito de pie porque ahora van a pasar mucho tiempo sentados. Y entonces yo le dije al hermano Humberto: sí, mi esposa está diciendo que yo predico largo. Pero déjenme terminar con esto. ¿Cuándo ocurrió todo eso? Cuando Jesús
tomó nuestras culpas, tomó nuestra responsabilidad. ¿Dónde ocurrió eso? Cuando Cristo estaba en la cruz. Muy bien. Cuando Cristo estaba en la propia y plena agonía, en esas horas que dentro de 8 días la gente va a celebrar, pero no tiene conciencia de todo esto que estamos nosotros hablando. Y entonces, como Pablo tiene ese caos en su mente, porque es que él estaba acostumbrado a ritos, a sacrificios, a leyes, a leo y una cantidad de cosas, y ahora se le presentó un personaje y le dice: ¿usted por qué me está persiguiendo? Mire, y lo hace su siervo y lo llama a ser apóstol. Mire qué problema para ese hombre. Empezando que él está hablando con un ser que no está viendo face to face, cara a cara. Eso es un problema. Porque él llegaba a predicar a los judíos y decía: es que a mí el Señor me llamó. Me dijo: ¿cuál Señor? Es que Jesús se me apareció. Jesús se le apareció. Usted está loco. Finalizamos hablando de Filipenses. Vamos a la carta a los Filipenses. Y este pasaje es fundamental. Aquí es lo que en teología se llama la kenosis de Dios. Y dice Pablo que Cristo, siendo en forma de Dios, ¿cómo era Cristo? Dios, en esencia, en forma, en sustancia, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó su vestidura de rey, de Señor, de Dios, y la tira a un lado, se despoja, tomando forma de siervo, y hecho que semejante. Entienda esto. Pablo le estaba escribiendo a la gente de Colosenses. La carta salía y eso se demoraba meses en llegar. El escritor a los hebreos está enseñando, y eso está otra información por ahí. Tal vez los colosenses no alcanzaban a leer la carta a los hebreos, pero ahora Pablo le escribe a otro pueblo, a los de Filipo. Y tal vez los de Colosenses y los de Filipo no tenían internet. Ellos no tenían el WhatsApp entre ellos, no se comunicaban inmediatamente. Pablo, quiero decir esto porque es que para que entiendan que el problema de esa gente en esa época, entender ese mensaje, usted y yo ya tenemos la Biblia ahí completa. Y entonces usted abre aquí y lee lo mismo, abre aquí y lee lo mismo. Pero qué curioso que aunque lo tenemos ahí y lo leemos, no lo vivimos y no lo comprendemos. Ahora imagínense para ellos. Entonces Pablo ahora está escribiendo diciendo: mire, ese Señor se hizo igualito, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte, y muerte de... Mire, Jesús se hizo nuestro hermano. Jesús se hizo tan humano como tú y como yo. Y Jesús vivió todo tipo de cosas semejantes a las que tú y yo vivimos. Si nosotros miramos nuestras necesidades, Jesús padeció hambre. Si hablamos de sed, Jesús tuvo sed. Si hablamos de cansancio, Jesús se cansó. Si hablamos de las necesidades y las expresiones de amor, de risa, de miedo, de temor, todo lo que usted y yo como seres humanos vivimos, Jesús también lo vivió. Jesús no solamente se hizo uno con nosotros en todos los sentidos, sino que se identificó con cada uno de nosotros completamente, incluso hasta llegar a tomar nuestras responsabilidades reales por nuestros pecados. Y aunque Él era santo, puro e inocente, Él llevó la carga tuya y llevó la carga mía. Póngase de pie, por favor. Aleluya, ahora sí, póngase de pie. Diga conmigo: hay una invitación. ¿Cuál es la invitación? Tendríamos que leer muy bien, sí, pastor, Hebreos, para que usted conozca la invitación. El escritor de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y para hallar gracia para lo oportuno. Pregunto, ¿hay alguna brecha? ¿Hay alguna brecha? ¿Hay alguna separación entre Dios y los hombres? Sí. Pero ahora, entendiendo el sacrificio de Cristo y por lo base de lo que hemos hablado, pregunto, ¿sigue habiendo esa brecha? ¿Hay una brecha? ¿Hay algún impedimento ahora para que los hombres podamos llegar a Dios? Ya no hay. Pregunto, ¿qué se hicieron los querubines? ¿Y qué se hizo la espada que está dando vuelta con fuego protegiendo el árbol de vida, que significa Cristo? ¿Qué se hizo? ¿Dónde están? Pregunto, ¿hay limitación? Sí. Ya no hay brecha, ya no hay barrera, ya no hay obstáculo, ya no hay obras que hacer, ya no hay ritos que hacer, ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay muros, ya no hay barreras. Diga conmigo, no hay leyes. ¿Se acuerda la palabra del manuscrito legal? Acta. No hay. Hay que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que en la cruz Jesús tomó nuestra responsabilidad, pero también tomó el castigo. Y con esto finalizo diciéndole, no es fácil que una persona diferente a nosotros tome nuestras responsabilidades y tome nuestros castigos. No es fácil, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Padre, te damos gracias. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre con todo nuestro corazón. Y mientras el mundo religiosamente, en la parte occidental, está levantando y celebrando palmas, aún sin con el conocimiento, sino por ritos, por tradiciones, por cultura, hoy nosotros hemos podido acercarnos un poquito al texto y poder entender y comprender todo lo que hay detrás del sacrificio en la cruz. Gracias, porque tú viniste a quitar la brecha que había entre todos los hombres y nuestro Padre Celestial, porque nadie podría llamar al Padre Padre si no es a través del sacrificio de Jesús, porque antes éramos criaturas llenos de delitos y de pecados. Incluso, Señor, estábamos muertos, pero tú nos diste vida a través del sacrificio. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a ser cada día más conscientes de lo que significa el mensaje de la cruz, lo que para muchos es locura, para otros es desconocido, incomprendido, totalmente distorsionado. Señor, ayúdanos a nosotros, amén, a cada uno de nosotros, a ser conscientes de lo que realmente significa el ser hijo de Dios. Hoy, Señor, con todo el corazón nos acercamos al trono de la gracia. Ya no necesitamos hacer sacrificios, ya no necesitamos hacer ritos, ya no necesitamos cumplir leyes, ya nosotros no necesitamos, Señor, cumplir dogmas o filosofías o doctrinas, psicologías. Señor, ahora lo que necesitamos es entender del sacrificio de Jesús para nosotros entonces vivir conforme a lo que el Señor quiere que vivamos, Dios. Al estar, Señor, en esta tu casa, te bendecimos y te exaltamos. Y al entrar confiadamente al trono de la gracia, nosotros podemos orar e interceder también los unos por los otros. Señor, creo que este es el mejor momento para poder orar por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Ellos están luchando con sus delitos, con sus pecados, con sus flaquezas, con sus debilidades. Algunos con sentimientos, algunos con actitudes, otros con acciones, Señor. Tal vez hay hábitos, tal vez hay cosas, Señor, que hacen que ellos no disfruten en plenitud del sacrificio que representas en la cruz.
Señor, todos nosotros luchamos con miedos, con temores, con preocupaciones, con angustias, cosas que nos cargan, cosas que nos preocupan, cosas que nos roban la paz, cosas que nos quitan el sueño, cosas que no nos dejan vivir y disfrutar de la hermosa bendición de la cruz para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, nos rendimos ante tus brazos. Caemos, Señor, a tus pies, Señor. Y hoy entendemos, Señor, que el acta que había sobre nosotros fue quitada, Señor. Y tú la llevaste clavando en la cruz, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Eres la única salvación para los hombres, Señor, en cuanto a nuestras maldades e iniquidades. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves. Ayúdanos a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Ayúdanos a amar tu santidad. Ayúdanos a amar tu justicia. Ayúdanos, Señor, a no despertar tu ira. Por el contrario, Señor, ayúdanos, Señor, a ver a los otros seres humanos que necesitan del amor y la misericordia. Señor, permítenos ganar almas. Permítenos, Señor, llegar a este lugar con almas que conozcan en este lugar que solo tú eres Salvador, Redentor, que tú eres el libertador de sus vidas para la gloria de tu nombre. Y al salir de este lugar, vamos en paz, vamos en bendición, vamos en alegría, vamos en sanidad, vamos, Señor, en restauración. Señor, creyendo que las cargas y las necesidades de cada uno de nosotros tienen respuesta en aquel que murió en la cruz, en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Te honramos y te adoramos con todo nuestro ser. Amén. Y amén. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga prosperar su caminar. Seguimos orando los unos por los otros. Si hay alguna necesidad que entre semana ocurra, para eso está el chat, para que nos comunique, para que nosotros podamos tener esa oración. Y si Dios lo permite, continuamos. Quisiera seguir desarrollando un poquitico más esto para que nosotros. Pregunto, ¿le ha bendecido usted este mensaje? Amén. ¿Le trae usted raíces? ¿Le puede dar usted fundamentos de lo que es ser hijo de Dios? Vamos a seguir. Un abrazo. Dios lo bendiga.